amigos. Lo que voy a decir ahora parece sacado de una película de ciencia ficción, pero es muy real. Quienes ya me conocen no les sorprenderá mis palabras. A los que no me conocen, les invito a ver más vídeos míos y a averiguar cómo sé esto que digo. Para comprender lo que les voy a decir en este vídeo, es bueno haber visto más vídeos míos. Porque toda la información se va completando, tanto con vídeos que creen que son religiosos y no suelen ver, como con vídeos de temas que llaman más la atención, que quizás son los que menos se explican, pero sacian la curiosidad. En la suma de los dos está todo el conocimiento. No se fijen en el título o la miniatura que ponga a los vídeos, sino en el mensaje que doy en cada uno de ellos. Sin más dilación, comenzamos. Primero de todo decir que debemos de saber que la vida principal es la espiritual y que el espíritu es mucho más importante que el cuerpo. El humano debe saber que proviene de un lugar de amor y paz y allí debería volver al acabar su paso por la tierra, pero siempre no es así. Voy a ponerles un ejemplo antes de empezar, a ver a ustedes si les parece que es justo. Un hombre trabaja duro toda su vida, pasando enfermedades y esforzándose cada día para mantener a su familia. Cansado de afrontar las dificultades de la vida, muere enfermo a los 85 años. Por su paso por la tierra y haber sido una buena persona, al morir va al cielo, cansado de sufrir. Ahora, una niña de 5 años que apenas ha empezado a vivir y no ha padecido nada en la vida, contrae una enfermedad y muere al poco tiempo. Igual que el hombre de 85 años, va al cielo. ¿Creen ustedes que habría justicia si los dos fueran al cielo en igualdad de condiciones, cuando el hombre ha sufrido mucho más en su vida que la niña? No sería justo, ¿verdad? Si no, ¿para qué sufrir tanto si la compensación va a ser la misma que quien no sufre en su vida? Creo que todos estamos de acuerdo que el hombre merece algo más. Pues ahí entran las dimensiones. Dentro de lo que sería el cielo hay diferentes elevaciones, y a cada cual le corresponderá la suya, decidido por la justicia más justa que hay, la de Dios. Pero la Biblia no dice esto. Siempre nos han dicho que solamente según nuestro comportamiento podríamos ir al cielo o al infierno. Y esto no es del todo así. Esto es dicho a grosso modo, sin definir, ya que ni todos los que se han portado mal van a un lugar tan malo como el infierno, ni todos son tan buenos para ir al cielo en su máximo esplendor. Siempre les he dicho que hay dimensiones intermedias entre un extremo y otro. Porque todos no somos iguales, nuestros actos no son iguales, y todos no merecemos ser premiados o reprendados de igual modo. Por eso cada uno irá a una dimensión distinta, pero accesibles entre ellas. Les explico. Podemos decir que las personas, por nuestra forma de ser, podemos formar 4 grupos. Buenos, no tan buenos, malos, no tan malos. ¿A qué me refiero con esto? Grupo 1. Buenos. Personas muy generosas, bondadosas y que dan la vida por los demás. Grupo 2. No tan buenos. Miran más por ellos y solo ayudan a los suyos, pero son buenas personas y no hacen mal. Grupo 3. Malos. Son violadores, asesinos, los cuales son malvados y sin escrúpulos. Grupo 4. No tan malos. Han hecho cosas malas, pero más leves, y no tienen tan mal fondo. Pueden arrepentirse de sus actos en un momento dado, si recapacitan. Creo se puede entender y observar que son 4 grupos muy definidos. Justicia divina. Sería muy injusto que una persona que ha sido buena, por haber cometido un error grave casi al final de su vida, fuera al infierno al morir. De igual manera que aquel que ha sido malo y cruel,
no se tomara en cuenta todo el bien que haya podido hacer. Como al igual que alguien que no ha sufrido por nadie, solo le ha importado su bienestar y ha pasado por la vida sin pena ni gloria, pero siendo buena gente, fuera al cielo al igual que una persona que se ha dado a los demás y ha ayudado más no poder. No son los mismos méritos, ¿no creen? Cada uno está en una clasificación diferente al otro, como les acabo de explicar. Cada persona se comporta, piensa y actúa de una manera distinta, y por justicia no se puede meter a todos en el mismo saco. Según nuestros actos o el cúmulo de ellos, al final de la vida no puedes premiar a uno al igual que a otro, porque no somos iguales, y hay que dar a cada uno justamente lo que se haya merecido. Dios en su mano tiene la justicia divina, que es perfecta e increíblemente justa, porque no sólo valora si el acto es bueno o malo, sino la intención con la que se ha cometido. Ya que algunos hacen una buena obra, cuando su plan era hacer mal, tanto como si hicieron un mal sin desearlo. Esto Dios lo sabe. En el mundo espiritual nada queda oculto, todo se sabe. Y nada queda impune o sin recompensa. La justicia del hombre puede ser injusta a veces, pero la divina te da exactamente lo que mereces, para bien o para mal. Cuando el alma debe ser destinada a una u otra dimensión, se le realiza un juicio. Y no me refiero al juicio final, como dicen. Es cuando Dios, en su justicia, valora lo que ha hecho esa alma en su vida, y ésta ve pasar su vida por delante como una película. Cuando valore a qué dimensión pertenece, puesto que hay muchas, a ella irá. Por eso, como no hay nadie más justo que el Padre, en su justicia divina existen las diferentes dimensiones. Las dimensiones espirituales. La persona, cuando termina su vida terrenal y vuelve al mundo espiritual, merecerá estar, para que me entiendan, en un escalón más o menos elevado, según sus actos. La dimensión donde habitará será la justa, según los actos que haya cometido. Las podríamos dividir en 3 partes, pero hay muchas. 1. Las dimensiones más bajas y oscuras, donde habitan los que se han dejado llevar por su instinto más salvaje y primitivo. Les falta mucho por mejorar, recapacitar y arrepentirse. Algunos se apenan y lamentan de lo ocurrido, otros no. 2. Lo que llamamos el cielo, donde normalmente vamos todos. Las buenas personas que se reencuentran con sus familiares que partieron con anterioridad, pero aún están en proceso de llegar a ser mejores, más sabios por experiencias vividas, más depurados para poder estar en dimensiones más elevadas. Aquí todo es paz, en un ambiente de amor. 3. Y ya después estarían las dimensiones donde hay seres elevados, sabios y poco tienen que aprender o depurar. Y son dignos de estar en esas dimensiones. Habitando la dimensión en estado espiritual. Es importante ganar elevación para cuando habitemos en la dimensión que nos pertenezca, poder tener movilidad y acceso a otras dimensiones. Si tenemos baja elevación, no nos permiten acceder a ciertos lugares más elevados. Podremos movernos por dimensiones más bajas a las que pertenecemos, pero no podremos estar en dimensiones más elevadas a las que aún no merezcamos estar. Aún no se es digno de ello, y deberíamos esforzarnos para tener el privilegio de estar en aquellas dimensiones más elevadas. Por eso, al fallecer y estar en el mundo espiritual, según como estemos de elevados, el alma más elevada podrá ver a familiares que estén en dimensiones más bajas, visitarse y estar juntos. Pero el alma que tenga menos elevación no podrá subir a ver a familiares que estén en escalones más altos al suyo, y tendrá que esperar esa visita,
pero la espera en paz y tranquilidad. El alma que consiguió llegar a cierto nivel de elevación no retrocederá a escalones inferiores, irá de ahí a más. Lo conseguido ya no lo pierde, y menos le faltará para su elevación total, que es a lo que todos aspiramos. ¿Cómo hacer para subir escalones y elevarse? Dios da la oportunidad a cada alma, enviándola a la tierra para que gane sabiduría, aprendizaje de cosas que le ocurran, experiencias que viva, para que no se quede estancada y pueda ir subiendo peldaños de la escalera que les mencionaba, progrese y pueda ir a otras dimensiones más avanzadas. Toda alma debe avanzar y nunca queda estancada en una dimensión para siempre. Dios es misericordioso y da las oportunidades que necesite cada alma y la tendrá sin avanzar si lo merece, en la dimensión que haya merecido si no obró bien. Ahora tal vez piensan que ya no quieren avanzar más y quedarse allí en paz. Así estarán un tiempo, pero una vez allí y estando ya recuperados, toda alma desea progresar, le nace de dentro y desea avanzar. Y es cuando se le otorga una nueva oportunidad para habitar en la tierra, según lo que necesite aprender, depurar, expiar. Por eso la importancia de hacer una vida basada en el amor, en el respeto hacia los demás, e intentando que las cosas materiales no nos sean de tanta importancia, y poder quitarnos en nuestra vida grandes cargas, como la envidia, el odio, la avaricia, que hace que nuestra alma no brille y se eleve. Somos como una lámpara encendida que tiene varias mantas encima. Cuantas más mantas nos quitemos, iremos dejando ver nuestra luz interior. Dejad que el mundo vea vuestra luz, abríos a los demás de corazón, pero siempre con precaución. Por eso debemos aprovechar cada minuto de tiempo que estamos aquí en hacer bien. Intentar que el mundo vaya mejor, aportar algo bueno, porque será avance para nuestra alma. Aprender de todo lo malo que nos ocurra y empatizar con los demás, sabiendo que si no nos gusta que nos ocurran cosas malas, a los demás tampoco. Las personas que no le ven sentido a la vida y quieren acabar con ella, espero que el saber esto les sirva para cesar esos pensamientos. La vida puede tener más salidas y el aprendizaje de todo lo que vivan les será de beneficio en la vida espiritual. Hagan esta vida pensando que según la vivan y sean con los demás, así será mejor o peor lo que viene después de dejar el cuerpo. Hay que buscar salidas, que Dios nos ayuda a encontrar esos nuevos caminos, pero deben tener fe y pedirle de corazón su ayuda. Dios nos envió aquí no para hacernos sufrir, sino para que aprendiéramos, y como buen padre siempre podemos pedirle ayuda. Tal vez muchos no me han creído, y los que me hayan creído les dejo con motivos para meditar sobre ello. Y surgirán dudas, que espero según vaya haciendo vídeos y con los ya hechos se les pueda ir resolviendo. Entiendo que esto es complicado y difícil de entender, pero más difícil es el aceptar que es así. A veces me dicen, ¿es que acaso moriste? Morí y reencarné, como todos, pero estoy en posición de poderles explicar. Ya depende de ustedes de creer lo que les digo. Que crean en esto tampoco es relevante, pero sí para los que creen que con la muerte acaba todo. Y para que entiendan que las cosas que ocurren en la tierra tienen un porqué, y no es culpa de Dios, sino del mal obrar del humano. Aprovechen cada minuto de vida en obrar bien, aunque estén ya cansados de vivir y no les guste lo que ven. Cada cual tiene unas cualidades, aprovéchenlas. Háganme caso, después se alegrarán y verán que habrá valido la pena. Deseo les vaya todo bien. Un abrazo.